Carlos Meléndez está con nosotros esta noche y le damos la bienvenida. Carlos, un placer tenerte por aquí después de tiempo. Muchas gracias, Cristian, un gusto. Carlos, a ver, he estado leyendo muchas entrevistas, análisis, estudios, pero claro, ¿no? de hace algunas semanas, ¿cómo analiza finalmente la situación actual? Vamos a centrarnos en lo político. Dina Boluarte, ¿crees ahora sí que, porque tú pides acá que, digamos, una posibilidad para tranquilizar las protestas que en ese tiempo se vivían, mediados de enero, inicios de febrero, era tener una fecha para el adelanto de elecciones, que eso podía ser un mensaje para aquellos que protesten no se sientan tanto con las manos vacías? ¿Crees que es una opción todavía o crees que ya hay un arreglo, digamos, en esto, lo que tú has llamado, digamos, la coalición, ¿no? Del establishment, a quedarse hasta el 2026? A ver, mira, lo realmente excepcional sería que Dina Boluarte, la presidenta, se quede hasta el 26. Eso sería lo excepcional. ¿Por qué? Por los antecedentes. Desde el 2016, ningún presidente ha terminado el mandato por el cual fue elegido o por el cual tenía que terminar su mandato. Es decir, vivimos una política bastante inestable, donde no se rigen por cambios necesariamente constitucionales, sino por opinión pública, por protestas sociales y por audios, escándalos políticos. Pensemos por qué caen los presidentes en el Perú en el corto tiempo, del 2016 en adelante. Han caído un presidente, Merino, cayó por protestas sociales, ¿no? Sí. Pero los otros presidentes cayeron por escándalos políticos. Entonces, si es que el Ejecutivo actual no cuida muy bien la información en su círculo más interno, en su círculo más cercano, podemos estar ante la posibilidad de un escándalo político que empieza a filtrarse por algunas investigaciones periodísticas que se ha hecho. Entonces, aquí efectivamente está algo más tranquilo, estable, temporalmente al menos. Sí. La amenaza de una protesta social que ha desbordado la institucionalidad, ha caído en los últimos tiempos, no necesariamente por mérito del Ejecutivo, sino por obra y gracia del clima, lamentablemente, pero hay que ver también el otro flanco, el flanco del escándalo político. El escándalo político, la filtración de información, el financiamiento, como vemos, de actores ilegales, informales en la política. La informalidad y la ilegalidad no solamente está en la protesta, ojo. Quienes han llegado al Ejecutivo, estamos hablando de quienes llegaron con Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Tal cual. Y no solamente es Pedro Castillo, sino también la vicepresidenta, de ese entonces. En muchos casos estuvo cercado por estas fuentes informales y legales, ¿no? Ok, Carlos, pero digamos, sería mucho más traumático una salida de Dina Boluarte por las, digamos, bajo las características que acabas de plantear, que haberse puesto de acuerdo finalmente en adelantar las elecciones. Porque claro, sale una denuncia, todo se vuelve mucho más rápido, no hay una salida organizada como se hubiese planteado inicialmente podía haber con un adelanto de elecciones. Es decir, sería mucho más traumático si es que sale una denuncia, tiene que renunciar Dina Boluarte, se queda Williams y finalmente empezar de cero sin saber qué hacer en los próximos días. Claro, digamos, esta primavera de estabilidad, bastante pequeña en realidad, que estamos viviendo, debe servir para tratar de arreglar en lo posible ciertas normas y poner ciertos candados que permitan una transición. Es decir, buscar algunas reglas, algunas normas que permitan una transferencia del gobierno de manera ordenada, ya sea con Dina Boluarte, si se queda el 20, queda probablemente bastante difícil que salga el 23 de manera adelantada, pero el 24 y el 25, de acá al 26 todavía falta mucho trecho. Entonces quedan todavía unos 2-3 años donde los cuales hay que prepararnos por esta inestabilidad que tenemos de manera sistemática desde el 2016. Mucha gente yo lo veo en modo ya de tranquilidad, en modo de estabilidad, en modo de que acá no ha pasado nada, cuando en realidad lo que ha aumentado ha sido mucho resentimiento y mucho revanchismo de parte de actores sociales en el interior del país, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, digamos, ya en la realpolitik. ¿Quién crees que gobierna verdaderamente? ¿Dina o Alberto Otárola? Lo hablo porque en una de tus entrevistas también mencionas que debería haber, no sé, un sacrificio, ¿no? Una cabeza política, si se quiere, que se entrega. Uno diría que con el sentido común hubiese sido cuando, tras los muertos, efectivamente, ¿no? Y las pruebas de que había
un mal manejo de parte de las fuerzas del orden, pues entregar la cabeza del Premier, por ejemplo. Pero pareciese que el vínculo entre Dina Boluarte y Alberto Otárola no es como ha habido otro entre presidente y primer ministro. Es decir, pareciese que Dina Otárola no gobierna, sino que lo hace Dina Otárola. Mira, sale el inconsciente. Que Dina Boluarte no gobierna, sino lo hace Alberto Otárola. A ver, la relación original entre la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro fue una relación cliente-abogado, ¿no? Sí. Entonces, claro, en el caso Club Apurímac. Exactamente. No sé hasta qué punto esa relación ha evolucionado a una relación presidente-primer ministro. Para empezar, hay que ver hasta qué punto ha evolucionado hasta ese tipo de relación. Ahora, lo que vemos por los nombramientos es que efectivamente el premier Alberto Otárola ha ido ganando terreno en nombramientos no solamente a nivel ministerial, sino a nivel viceministerial y a nivel de algunos funcionarios claves, incluyendo Presidencia de la República, incluyendo el entorno palaciego. Vemos a un Alberto Otárola ganando terreno, sin lugar a dudas. Pero a mí lo que me preocupa es lo que mencionas, es la responsabilidad política. No es la primera vez que en el Perú, por protestas sociales, mueren personas, mueren ciudadanos, mueren compatriotas. Es lamentable, pero es cierto. Esto ha sucedido desde Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta. Lo que hubo en esos momentos, en los gobiernos anteriores, era responsabilidad política. Los primeros ministros, los ministros del Interior o los ministros responsables daban un paso al costado. Eso es lo que se ha degradado de la democracia peruana. ¿Ok? Efectivamente, New York Times y otros medios de comunicación hacen investigaciones y demuestran el uso lamentable, el uso, la verdad, indignante de algunos elementos de las fuerzas del orden con los ciudadanos. Pero, ¿cuál es la primicia? O sea, eso ha pasado lamentablemente en este país desde hace 20 años. O sea, la democracia peruana ha sido degradando desde hace 20 años. O sea, ¿la primicia cuál es? Que finalmente no hay una responsabilidad política como antaño. Esa es la primicia. O sea, la primicia lamentablemente no son las víctimas, ¿ok? La primicia no es que estamos viviendo una dictadura, porque bajo estos mismos criterios estamos viviendo una dictadura desde hace 20 años. Sí, pero esa es claro. Claro, o sea, perdona, pero hasta durante el gobierno de Francisco Sagasti hubo muertos por protestas sociales. Correcto. O sea, ese San Benito de la discriminación, de los diferentes ciudadanos de primera y de segunda clase, pasaron con gobiernos anteriores. Bueno, pero es parte de la narrativa de esa coalición anti-establishment que tú has mencionado. Exactamente. Ahora lo que se ha perdido y donde se ha degradado la democracia peruana en los últimos meses, las últimas semanas, tiene que ver con la responsabilidad política. Ok, pero Carlos, digamos, el atenuante que utilizan muchas personas con las cuales yo las consideraba con sentido común, etcétera, pero que ahora parecen no querer ver esto, es que, bueno, claro, en esas circunstancias anteriores no veníamos de salir de un gobierno de horror como era de Pedro Castillo. Entonces, claro, como estas reacciones y estas muertes que no tienen aún una responsabilidad política se dieron en el contexto de sacar a Pedro Castillo, que quería hacerse de todo el poder en nuestro país. Bueno, entonces hay que hacerse loco y mirar para otro lado. El mal menor. ¿Cuál es la consecuencia de ese pensamiento? Decir, bueno, pues en este caso no hay que pedir responsabilidad política, porque claro, lo que teníamos era Pedro Castillo, así que caracho, hay que hacernos los locos. El mal menor. El mal menor no solamente es electoral. El mal menor es, me comparo mi situación y mis intereses actualmente con respecto al anterior presidente. Si es que con Martín Vizcarra me iba relativamente bien y aparece alguien como Manuel Merino, los actores de veto que existen en el espacio político peruano empiezan a evaluar. ¿Con quién me iba mejor? Ah, no, Martín Vizcarra me daba bonos sociales. Ah, no, Martín Vizcarra me daba consultorías. Entonces reclamo, y varios colegas politólogos decían, en 2 días de gobierno de Manuel Merino, decían, estamos convirtiendo, vamos camino a una Nicaragua, ¿no? Entonces, claro, hoy en día la comparación es Dina Boluarte con respecto a Pedro Castillo. Pero perdonen, la valla estaba bastante baja. Correcto. ¿No? Entonces, porque la valla estaba bastante baja, voy a poner a un costado mis principios, voy a poner a un costado mis valores, en teoría, democráticos, pero claro, como con Pedro Castillo no tenía consultoría, si no tenía bonos sociales y no tenía amigos en el gobierno, ok, puedo soportar un gobierno como el de Dina Boluarte. Y ojo que no me estoy refiriendo a la derecha, me estoy refiriendo a los actores más de centro, a los actores más progres, caviares, que también se emocionaron por tener un presidente con un sombrero, pero, a ver,
quítate el sombrero después, ¿no? Eso fue lo que ha hecho que exista este relativismo de los valores democráticos. Okay. Ahora, trata de hacer un poco, ¿no?, de futurología y cuál puede ser la consecuencia en nuestro país de mantener este tema de no nos miramos, no nos tocamos, nos hacemos los locos. Es decir, ¿qué consecuencias puede traer esta alianza, esta coalición establishment en los futuros años? Porque claro, esto se está quedando adormecido, pero la rabia en el sur continúa. Yo soy un crítico. Para mí hay una dictadura de los líderes más radicales, por ejemplo, aymaras, en Puno contra los grupos pequeños que quieren trabajar. Pero si todo eso no se soluciona y le da una salida política, todo eso va a ser caldo de cultivo. Hoy por hoy nadie podría ir a hacer campaña al sur del país. No, le tirarían piedra, los ministros van y les tiran piedra, los congresistas van y les tiran piedra. Entonces, ¿cómo se soluciona eso, Mira, Carlos? las élites tienen un cortoplacismo en nuestro país, que están viendo lo que pasó ayer y lo que va a pasar mañana, y no lo que va a pasar en unos meses. Dime por dónde, de qué manera se va a desfogar la indignación que tienen amplios sectores de la ciudadanía. Lo que están haciendo, manteniendo a Dina Boluarte en el poder, uno de los personajes más odiados de la política peruana, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, mantenerlo hasta el año 26, va a hacer que el desfogue sea electoral. Electoral. O sea, están esperando que el desfogue no sea el 24 o el 23, que el desfogue no sea el 25, sino que el desfogue sea el año 2026. Ojo con eso. Yo creo que lamentablemente nuestro establishment, vamos, es digno de una película de Tondero. En el sentido de que tú sabes por dónde van los actores, tú sabes cuál es el guión, tú sabes que te van a cantar películas de manera de un karaoke. No quiero cargar a Tondero, o sea, malísima. No, esas películas no las veo. No estoy diciendo que son malas, no son malísimas. No estoy diciendo que son malas. Ya, pero son un manual recontra predecible. Y dime cómo funciona nuestro establishment político. Nuestro establishment político sigue ese mismo de guiones predecibles. Pero claro, se mueven dentro de 3, 4 distritos. Y bien, le ponen el hombro en determinados momentos, pero en el largo plazo, no sé qué es lo que están incubando. No pensemos en lo que pasó ayer con un Pedro Castillo que claramente destruyó el Estado, que claramente intentó un golpe de Estado, que claramente fue por la vía dictatorial, pero eso no santifica a los que vienen después. Y mi preocupación no está por lo que va a pasar mañana ni lo que va a pasar el próximo año. Mi preocupación está por lo que va a pasar del 26 en adelante. Ese es el punto, ¿no? Pero parece ser una realidad peruana, ¿no? Este tema también, digamos, de el cortoplacismo y compararte siempre con algo malo para, digamos, ¿no?, darle aire a la mediocridad actual. O sea, pienso, por ejemplo, tú has sido muy defensor y en una entrevista que le dabas al Comercio, ¿no?, también mencionabas que el tema del modelo económico, que tú volverías finalmente a hacer esas reformas que se hicieron en los 90 para el modelo económico que tenemos actualmente. Pero claramente el modelo económico también se tiene que reformar, también se tiene que... Es decir, esas reformas iniciales tiene que continuar una evolución que hasta ahora nadie quiere hacer y nos quedamos cerrados en que el modelo es una maravilla. Vaya que el modelo nos ha ayudado, pero ese modelo tiene que seguir evolucionando. Y claro, nuevamente, así como te comparas con Castillo, nuevamente, si te comparas con Velasco, ese modelo pues es una maravilla, pero puede ser mejor y todavía tiene mucho más ciudadanos que abarcar e incluir en ese modelo económico. Yo defiendo la primera generación de las reformas de ajuste de los años 90. ¿Por qué no se han hecho las siguientes reformas, Carlos? Ese es el problema, porque las siguientes reformas, la reforma de la descentralización, la reforma política, las reformas de segunda generación, quedaron en manos de actores, ojo, que no estaban de acuerdo con las premisas básicas de las economías de mercado. ¿Tú crees que una economía de mercado va a funcionar con un financiamiento de partidos políticos del Estado, de partidos políticos estatales principalmente? Hay una incongruencia entre las reformas políticas que se han hecho del año 2000 en adelante, la descentralización, para no concentrarme solamente en las reformas políticas. ¿Cuál es la coherencia que tienen con el modelo de mercado? Ahora, nuestro modelo de mercado en el Perú es un modelo muy particular. ¿Por qué? Y este es, creo yo, la clave de por qué funciona la economía a pesar de que la política no funciona. Por la informalidad. No solamente por Julio Velarde, no solamente por el Banco Central de Reservas, que la economía sigue dando buenos réditos a pesar de nuestra política. Porque la informalidad en nuestro país, lamentablemente, es antídoto y veneno a la misma vez. Es decir, es lo que hace que la gente pueda protestar y trabajar a la vez.
Lo que estamos viendo en Puno, ¿ok? Sí, es sí. justamente cómo la informalidad se está protestando y a la vez se está organizando. Esto de las treguas que tienen las comunidades puneñas para poder justamente compatibilizar su protesta y su indignación contra Lima y a la vez seguir trabajando, tiene que ver justamente con este chip informal que tiene el sector capitalista de mercado a nivel local. El mercado no solamente es lo que pasa en Lima moderna, el mercado también es lo que pasa en sociedades pujantes como Juliaca, por ejemplo. Ok, pero Carlos, a ver, porque, claro, se dice que esta protesta, y lo dice además, ¿no? En la izquierda que en verdad siente como propia, ¿no? Las manifestaciones en el sur del país. Y tú también lo explicas en una que es mentira y que incluso revisabas las votaciones en la época de Alberto Fujimori, su máxima popularidad, y el sur era fujimorista. ¿Es correcto? Sí, sobre todo a partir del año 94-95, en Puno casi Ya, pierde. entonces, el sur no es de izquierda como quisiera pues no creer aquí. Entonces, ¿cómo se une ese? Porque claro, uno dice, oye, pero no están reclamando alguna reforma política que les permita salir de la informalidad o mejorar su economía, algo de comercio. Están protestando en este caso políticamente por la salida de Pedro Castillo. En este caso están protestando. ¿Sabes qué? Lo que sucede es que el peruano promedio en general, producto de este modelo, no es un ciudadano chileno que está protestando por más Estado, que es lo que pasó en el estallido social en los últimos años en Chile. Educación gratuita, universitaria, etcétera. Sino está protestando para que el Estado no lo moleste, para que el Estado no le deje trabajar. No está protestando por más Estado, está protestando para que el Estado esté a un lado y pueda seguir adelante. Entonces, fíjate bien la protesta en Puno. La protesta en Puno es anti-Lima. ¿Qué es Lima? Es el Estado. Oiga, ese Estado que está asentado en la capital, no me moleste, no intervenga con mi desarrollo, porque esta gente ha salido adelante en los últimos 30 años sin Estado. Y ese es el chip de la informalidad que no estamos viendo y que no ve ninguna reforma ¿Y cuál es la política. solución? ¿Cuál es la solución para ello? ¿Cómo efectivamente les das algo que, digamos, los haga pensar, bueno, a mí me beneficia formalizar y finalmente el Estado no es solamente Lima, sino el Estado también me beneficia acá? ¿Cómo se logra eso? ¿O es impensable? Mira, la informalidad es un problema que no se va a solucionar con una reforma ni se va a solucionar en unos 5 años. Perú es uno de los países en el mundo donde tiene una economía tan grande y a la misma vez un nivel de informalidad que está alrededor del 80% de la población económicamente activa. Eso no se ve en otros países. En otros países, de lo que creen los neoliberales ortodoxos, a mayor crecimiento económico va a reducirse la informalidad. ¿Qué ha pasado en el Perú? A mayor desarrollo económico, la informalidad ha seguido creciendo. Aquí lo que sucede es que no hay que ver la informalidad solamente como un factor económico, sino como un factor sociológico, la relación entre el ciudadano con el Estado. Por lo tanto, tus reformas políticas no pueden ser réplicas de Uruguay o de Argentina, como se hace ahora. Tus reformas políticas tienen que ser cómo mejoro la representación política sin fortalecer partidos políticos. Y eso significa redibujar mejor los distritos electorales. ¿Por qué? Porque lo que está en discusión políticamente en este país, por favor comprendamos, es la representación del territorio. El territorio ha ganado una autonomía. El territorio no se puede representar por estos parlamentarios. No porque los parlamentarios son buenos, sino porque están dibujando mal el mapa de la representación. Pero entonces, ¿qué? Cambiar finalmente los distritos electorales, ¿no? Más pequeños. Por ejemplo, en Lima, San Juan del Lurigancho debería ser un distrito electoral con 2 quizás representantes, algo así. Imagínate Ancash, siempre utilizo este ejemplo de Ancash. Ancash tiene 5 parlamentarios. Ok, los 5 parlamentarios, ¿a quién representan? A Chimbote Casma, al Callejón de Guaylas, al Callejón de Conchuco. Yo no voy a esperar a que los partidos políticos se fortalezcan. Los partidos políticos no se van a fortalecer por una norma. Ok. Entonces, esa sí sería una que finalmente, porque también eres crítico con, digamos, las reformas que se plantearon, por ejemplo, en la comisión esta del gobierno de Martín Vizcarra, etcétera. Porque claro, no nuevamente lo que tú decías, quieren, digamos, reformas para volver a un sistema político que era de los 50, 60, que ya está desfasado en todas partes del mundo. Los partidos políticos no van a volver a ser aquellos partidos políticos de la década del 80, organizados, con militantes disciplinados. No, la política ya cambió, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Entonces tenemos que pensar con ese chip. En el Perú el reto es que tenemos que hacer reformas no para ciudadanos republicanos, reformas para informales. Y la informalidad tiene un valor, no tan optimistamente como cree Hernando de Soto, pero sí tiene un valor. A partir de la informalidad se puede ir construyendo algunos pasos hacia adelante. Un placer, Carlos, un placer como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Cristian. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Venimos con el final, no se muevan.